Bé, bona tarda, em sembla que ja comença a ser l'hora. Bé, a l'inici del darrer acte, el primer acte que vam fer aquest curs al setembre sobre l'Agnes Heller, vaig dir que aquest curs tornava a la normalitat després del confinament que vam tenir durant la primavera, però han dat un mes i ja estem avui, estem fent aquí l'acte però sense públic. Intentarem continuar la programació atenent-nos a les mesures de seguretat de cara al coronavirus com puguem, però bueno, gràcies per seguir-nos des de casa, no hi ha més remei, i cada mes intentarem fer un acte de filosofia, encara que sigui online. Abans de proseguir, una vessant més personal és que avui és el meu darrer acte com a ponent, després de 3 anys, així que aprofito per despedir-me i donar-vos les gràcies per haver-nos seguit aquests 3 anys. Hem fet moltíssims actes, els podeu trobar a YouTube, a les xarxes socials hem incrementat moltíssim el nombre de seguidors, així que us dono les gràcies perquè us hagi interessat la nostra programació i us animo a seguir. Aquí avui sí que ens acompanya el Joan Ramis, que el farà a partir de final de mes, així que desitjo molta sort i encerts. Al principi trobaràs moltes dificultats amb la situació que tenim, però segur que aquests 3 anys podràs fer molt bona feina. El que la pandèmia no ha pogut parar és que celebrem els 250 anys del naixement de Hegel, un acte que fa temps que volíem fer, però amb la pandèmia també ens ha obligat a aplaçar-ho fins ara a octubre, però ho hem aconseguit i avui tenim un convidat de luxe que ara el passaré a presentar d'aquí una estona. Bé, com sabeu, no fa falta ni que presenti Hegel, perquè és un filòsof conegudíssim. Les seves obres, Fenomenologia de l'esperit, la ciència de la lògica, l'enciclopèdia de les ciències filosòfiques, els elements de la filosofia del dret, o l'enciclopèdia de les... Sí, 4 obres són les principals que va escriure en vida, després té alguns apunts que vam fer els alumnes i també s'han editat després, ara ens ho explicarà el nostre convidat. Són obres mestres que han influït moltíssim a la història del pensament. És considerat la cúspide de l'idealisme alemany i també se sol dir que va ser l'últim filòsof sistemàtic, no? L'últim filòsof que va fer un gran sistema que intentés explicar tota la realitat. Després la filosofia ha sigut molt més fragmentària. També, per aquest motiu precisament, és perquè és considerat també un dels filòsofs més complicats, més difícils d'entendre, més complexos. També fa gràcia perquè el convidat que tenim avui potser també va sentir tret per aquest filòsof, per la complexitat justament que tenia, no? A l'última entrevista ens ho explica, el passaré a presentar, que li va treure tant aquesta complexitat que es va ficar en aquest filòsof i avui el portem per explicar-nos. Avui l'acte es diu El llegat polític de la filosofia de Hegel. Òbviament un filòsof tan complicat que parla de tota la realitat, hem hagut d'acotar una mica la conferència a parlar d'un tema concret i hem buscat fer una mica el punt de vista més actual que pot tenir aquest filòsof. Passo a presentar l'expert que hem convidat avui, el professor Valerio Rocco. Valerio Rocco és director del Círculo de Belles Artes de Madrid des de l'any 2019, una institució que podem dir dels més importants a nivell cultural d'Europa, pràcticament, i que comparteix molts llaços amb l'Ateneu, que encara fan programació cultural. I a part d'això, en el seu vessant acadèmic, el Valerio Rocco és professor d'Història i Filosofia Moderna a la Universitat Autònoma de Madrid, coordinador del Màster de Filosofia de la Història, Democràcia i Ordre Mundial, i també és vicedegà de la Facultat de Lletres de l'Autònoma de Madrid. És Premi Nacional Fin de Carrera en Filosofia i Premi Extraordinari de Doctorat amb la tesi Función y estructura del mundo romano a la filosofia hegeliana. Per tant, la filosofia hegeliana ja va ocupar la seva tesi doctoral i és el seu gran tema d'especialitat, encara que ha tractat altres temes. Ha fet estats d'investigació a la Universitat de Verona, a la Universitat de Jena, entre d'altres, i també actualment està implicat al projecte europeu Reversing the Genealogies of Unsuccess, de genealogies del fracàs, que dieu... Un projecte també potser ens l'explicarà una mica. Publicacions que ha tingut, destaca la seva monografia sobre la vieja Roma en el joven Hegel, que és una mica recull la seva tesi doctoral. També ha editat l'obra pòstuma de Franco Volpi, Martin Heidegger, Aportes a la filosofia, i 7 volums col·lectius, 25 articles de revista, 30 capítols de llibre, i des del Círculo de Belles Artes també segueix treballant i divulgant Hegel, per exemple, amb la publicació Hegel, Lògica i Constitució, que és del Félix Duque, però ell té un capítol també. Durant la pandèmia, durant el confinament, també ha fet vídeos com ha fet l'Ateneu Barcelonès. Hi ha un vídeo molt interessant que us recomano, que és La muerte de Hegel, Misterio resuelto, on en Félix Duque, que és un dels grans mestres en hegelianisme d'aquí de l'Estat, i el metge Juan Antonio Vargas van fer un estudi on demostren que Hegel no va morir de còlera, com està àmpliament acceptat a tot el món, i s'està estudiant de què va morir exactament, no sé si l'habéis descobert o no,
No, però almenys s'ha descobert que no fue de còlera i això és bastant interessant. Us recomano veure el vídeo, està penjat al seu canal de YouTube. I després també aquest desembre ells també treballaran Hegel, us recomano també seguir, farà un congrés sobre Hegel i Hölderlin, que Hölderlin és també un dels grans idealistes alemany, poeta, i també fa 250 anys del seu naixement. Així que ja le dejo la palabra al profesor Valerio Rocco a ver la conferencia sobre Hegel. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi. Además, enhorabuena a ti también por este último acto de tu mandato, ¿no? Y bueno, pues es una sensación rara estar aquí en una sala vacía, prácticamente vacía por la cuestión de la pandemia, pero bueno, está la confianza de que al otro lado de la cámara pues debe haber decenas o centenares, por no decir miles, de personas interesadas en Hegel, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo la invitación. Además, estar en esta casa, en el Ateneo Barcelonés, una referencia cultural del Estado español y de Cataluña desde hace pues 2 siglos prácticamente, pues la verdad es que es una gozada y me siento muy, muy honrado como director del Círculo de Bellas Artes y también como filósofo. Bueno, cuando me pidieron que diera esta conferencia y se escogió el tema, el legado político de Hegel, lo que pretendíamos era reflexionar sobre cómo debe ser considerada o evaluada globalmente la filosofía de Hegel hoy en día, con los ojos, podríamos decir, de las categorías políticas del presente, y también en qué medida su pensamiento puede seguir siendo interesante, válido, retador para movimientos sociales de nuestro tiempo como pues el ecologismo, el feminismo, diferentes nacionalismos, antirracismos. Un poco de eso hablaremos en la parte final de esta conferencia. Y bueno, yo animo a todos los telespectadores, televidentes que nos sigan a través de streaming, que al parecer luego será posible hacer preguntas a través de Twitter. Entonces, pues bueno, les animo a que si algo no queda claro o hay alguna duda, alguna divergencia, pues que... Pues... A Twitter poden servir el hashtag Hegel Ateneu. Entreu a Twitter, poseu el hashtag Hegel Ateneu i feu les preguntes que vulgueu. Segons el temps que tinguem, seleccionarem algunes y el profesor ens la podrà contestar. Sí. Bien, entonces la relevancia de Hegel realmente no es coyuntural, es decir, el hecho de que esté de moda este año por los 250 años de su nacimiento, pues es una mera contingencia, pero Hegel sin duda es uno de los filósofos cruciales, como se ha dicho ya en la introducción, del pensamiento moderno, y casi se podría decir, ¿no?, que si Whitehead decía en este tan manido tópico que toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página a la filosofía de Platón, ¿no?, frase que todo estudiante y profesor de filosofía aborrece porque la ha escuchado 80.000 veces, pues casi se podría decir que todo el pensamiento contemporáneo, si no una nota al pie de página, es un diálogo, una confrontación con la filosofía de Hegel, en gran medida para luchar contra él, para criticarle, pero también, ¿por qué no?, para rescatar de su filosofía muchos elementos valiosos, ¿no? Está esta famosa anécdota de Michel Foucault, que decía, cuando le preguntaban en una entrevista en qué consistía su trabajo, qué hace un filósofo todos los días, él contestaba: mi trabajo todos los días consiste en luchar contra Hegel. Yo me levanto por la mañana, empiezo a luchar contra Hegel y cuando creo que le he derrotado, cuando creo que ya he acabado con él, me voy a la cama, tranquilo y satisfecho. Pero añadía Foucault, por la mañana, a la mañana siguiente, abro los ojos y veo a Hegel tumbado en mi cama, sonriéndome e invitándome otro día más a luchar contra él, ¿no? Bien, esto es simplemente una anécdota para hacernos ver lo pervasivo de su pensamiento, incluso en el siglo XX y en el siglo XXI. Y bueno, simplemente lo que quiero hacer aquí es dar unas pinceladas bastante generales, también para los que no estén familiarizados con la filosofía hegeliana, sobre, como digo, los aspectos que creo interesantes hoy de su legado político. ¿Por qué esto es especialmente interesante y complejo en Hegel? Bueno, por una parte porque, como ha dicho muy bien Jordi, es un filósofo extremadamente complejo, ¿no? Y esto, como veremos, tiene grandes consecuencias sobre su interpretación. Pero también porque desde su propia vida y desde su propia muerte, desde el momento mismo en que murió, se puede decir que el significado político del pensamiento de Hegel fue objeto de una enorme controversia. Como se sabe, como casi todo el mundo sabe, desde que el maestro murió, desde que Hegel murió,
Los discípulos, que eran numerosísimos y poderosísimos y prácticamente eran pues, capilares, ¿no?, en todas las universidades alemanas, se habían infiltrado casi como una organización paramafiosa, se llamaban a sí mismos la Verein, que quiere decir como el equipo, el grupo, el bloque, ¿no? Bueno, pues esta Verein rápidamente se extendió en dos corrientes, como casi todo el mundo sabe, una izquierda hegeliana y una derecha hegeliana, ¿no? La derecha hegeliana, la verdad, todo se ha dicho, con nombres mucho menos relevantes, ¿no? Göschel, Conradi, mientras que todos los discípulos más brillantes formaron parte de lo que puede llamarse la izquierda hegeliana, nombres como Ruge, Edward Gans, Heine, Feuerbach y, en una segunda derivada, también Karl Marx, que en sus clases en la Universidad de Berlín se definía a sí mismo sin ambajes hegeliano y decía además, en un poema lírico que tiene, bastante malo por cierto, yo, Hegel, me amamanto de tus pechos, eres mi Dios y de ti lo recibo todo. Es decir, declaraba de manera muy explícita su gran adoración por Hegel, ¿no? Una adoración que era claramente consecuencia de las posibilidades emancipatorias y revolucionarias que se veían en un filósofo que, por cierto, todo hay que decirlo, estaba siendo criticado en los años en que Marx era estudiante, justamente como un filósofo, diríamos hoy, izquierdista. Es decir, cuando muere Hegel, en 1831, el rey de Prusia decide nombrar sobre su cátedra en Berlín nada más y nada menos que a Schelling, que había sido, compañero y amigo de Hegel en juventud, pero que rápidamente pues, se había separado de él y que había asumido en los últimos años de su vida una posición política muy, podríamos decir, reaccionaria, muy conservadora. Pues bien, Schelling es llamado a Berlín sobre la cátedra que había ocupado Hegel y todavía conservamos el documento que lo nombra explícitamente para extirpar las semillas de dragón del pensamiento hegeliano. Es decir, Hegel había sembrado estas semillas de dragón revolucionarias que estaban brotando en movimientos como pues, la Revolución de 1830 y después la de 1848. No olvidemos, en esta misma línea, que tras la debacle de la Internacional Socialista en 1914, Lenin no sabe bien qué hacer y 3 años antes de la Revolución Rusa lo que hace es refugiarse en Suiza y durante 1 año y pico ponerse a leer a Hegel y escribe sus famosos cuadernos filosóficos, que son notas que Lenin escribe sobre la ciencia de la lógica, nada más y nada menos, y tenemos unos comentarios extraordinarios donde Lenin exalta el potencial revolucionario de la ciencia de la lógica. Por lo tanto, como veis, hay una amplísima tradición de pensamiento que podríamos alargar a la escuela de Frankfurt, ¿no? Las deudas de Adorno, por ejemplo, con Hegel, que evidentemente ve las posibilidades emancipatorias del pensamiento de Hegel, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente también hay una tradición de secuaces o discípulos de Hegel, de derechas, entre los que destaca, si tuviera que quizás decir un nombre, ¿no? Georges Sorel y después sus influencias en el fascismo, ¿no? No olvidemos que el propio fascismo italiano fue muy deudor, bastante deudor, de un cierto hegelianismo, hasta el punto de que el filósofo más brillante, seguramente de la primera parte del siglo XX italiano, Giovanni Gentile, fue un grandísimo conocedor de Hegel y un grandísimo hegeliano, y no solo fascista, sino ministro de los gobiernos de Mussolini, por lo tanto, casi el más fascista. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que en los mismos años prácticamente Lenin esté comentando la ciencia de la lógica en un sentido revolucionario y Gentile esté explicando, además de manera extraordinaria, a un Hegel, podríamos decir, protofascista? ¿Cómo es posible que Rudolf Heim difundiera esta famosa leyenda negra sobre un Hegel protonazi? ¿Cómo es posible que Rosenzweig, en su tesis doctoral Hegel y el Estado, poco menos que culpara a Hegel de los horrores de la Primera Guerra Mundial, por no decir cosas más gordas, ¿no? ¿Cómo es posible que en épocas más cercanas a nosotros un filósofo político de la importancia de Isaiah Berlin haya incluido a Hegel entre esos enemigos de la libertad que, según él, son los grandes enemigos a batir de cualquier democracia liberal, ¿no? Entonces,
¿por qué? ¿Cómo es posible esta disparidad en la concepción de Hegel? Bueno, pues por poner un ejemplo y explicar un poco cuál es mi punto de vista, voy a poner un ejemplo conocidísimo que además me permite hacer un poco de publicidad. Como decía mi director de tesis, Félix Duque, que ya se ha mencionado, con una broma siempre decía, donde hay publicidad resplandece la verdad, ¿no? Pues voy a hacer un poco de publicidad porque voy a comentar el famoso pasaje del vuelo de la lechuza, y digo que es hacer un poco de publicidad porque justamente en el Círculo de Bellas Artes acabamos de estrenar en nuestra Radio Círculo un programa de filosofía que se llama El vuelo de la lechuza, dirigido por Carlos Javier González Serrano, y bueno, pues es un buen pasaje para comentar esto que quiero explicar hoy. En los Principios de Filosofía del Derecho, que es una de las 4 obras, como muy bien ha dicho Jordi, que publicó Hegel, en este caso en 1821, en el prólogo se encuentra una expresión muy conocida, ¿no? Ahí Hegel nos dice que la filosofía no debe ser edificante, es decir, la filosofía, podríamos decir hoy, no debe entrar en política, ¿no? No debe intentar cambiar la realidad, sino que debe, de algún modo, limitarse a narrarla, describirla, comprenderla, y para explicar este hecho, utiliza la famosa imagen de el ave de Minerva, ¿no? La lechuza de Minerva, que, dice Hegel, solo levanta el vuelo al atardecer, es decir, solo levanta el vuelo cuando ya es de noche, cuando el día ha pasado, cuando los acontecimientos han transcurrido, ¿no? Y dice, la filosofía debe limitarse a pintar gris sobre gris, ¿no? Es decir, no pretender transformar el mundo, sino simplemente comprenderlo y aprenderlo. Bueno, como podéis ver, esta frase ha sido interpretada de una manera justificacionista, conservadora, quietista, ¿no? La filosofía no debe meterse en política, no debe aspirar a cambiar el mundo. Bueno, dejando a un lado que esta obra se escribió, como luego espero decir brevemente después, bajo una fuerte amenaza de censura, especialmente el prólogo, y que por lo tanto lo que ahí Hegel escribe hay que tomarlo también con una pizca de moderación, porque al fin y al cabo estaba intentando que no le censuraran el libro. Lo que es muy interesante es que Hegel, como casi todos los profesores de la época, utilizaba sus propios manuales, sus propios libros en clase como manuales, ¿no? Los leía y los comentaba. Leía las distintas partes y a continuación hacía comentarios que también se conservan porque los estudiantes tomaban apuntes, como hacen nuestros estudiantes en clase, y son los llamados Zusätze, los añadidos, que reflejan lo que Hegel opinaba sobre su propia filosofía, sobre sus propios libros, ¿no? Y tenemos varios comentarios de varios discípulos de Hegel que relatan que cuando leía y glosaba este pasaje del vuelo de Minerva, Hegel hacía unas precisiones que es muy importante traer aquí, ¿no? Y esto nos lleva a uno de los principales mensajes que quiero trasladar hoy, y es que a Hegel hay que leerlo, en primer lugar. Esto parece baladí, pero no lo es, porque efectivamente Hegel es muy difícil lectura, ¿no? Hegel debe ser leído, y además no solo debe ser leído, sino como decía Gadamer, decía, man muss Hegel buchstabieren, es decir, hay que deletrear a Hegel. Hay que leerlo no palabra por palabra, sino letra por letra. Y es lo que hacía el propio Hegel con su propia filosofía, y esto es extremadamente interesante, porque cuando llegaba a este pasaje, hacía notar que atardecer, tal y como aparece en ese texto, la palabra alemana es Dämmerung, como el inglés dawn, ¿no? A lo que se refiere, hay una palabra española, pero siempre se me olvida, pero bueno, ahora me explicaré, se refiere no solo al ocaso, al atardecer, sino a esa luz ambigua que es la misma en el amanecer y en el atardecer, ¿no? Es un poco esa claridad que puede ser la del ocaso o puede ser la del amanecer. Y Hegel hacía notar esto a sus estudiantes, decía, cuidado, porque Dämmerung es el atardecer, pero también es el amanecer. Y Heine relata que en una de estas clases dijo, por lo tanto, la lechuza puede ser también el gallo de la revolución. Es decir, puede ser la que te manda a la cama o puede ser la que te despierta para que hagas la revolución, ¿no? Por lo tanto, esto es simplemente un ejemplo de lo que quiero decir hoy, ¿no? Yo creo que muchas malinterpretaciones de Hegel, que han visto en él un filósofo estatalista, prusiano, reaccionario, conservador, sistemático, totalizante y tantos otros adjetivos que podría añadir,
en gran medida se han debido a una lectura superficial o simplemente no lectura de las obras de Hegel, o bien en la concentración en frases aisladas que de ninguna manera dan cuenta del propósito general de su sistema. En ese sentido, quiero desmentir que haya dos Hegel, ¿no? Se dice mucho que, claro, hay un joven Hegel y hay un Hegel maduro, ¿no? Eso es lo que diría Lukács, ¿no? Lukács, en su famosa obra El joven Hegel, destaca el potencial revolucionario de las obras del joven Hegel, su apuesta por lo orgánico, por lo ético, frente a lo meramente mecánico, frente a lo burocrático, ¿no? No olvidemos que en uno de los textos fundamentales que escribieron a 4 manos, ¿no? Bueno, a 6 manos, Hegel, Hölderlin y Schelling, y también otro del que nunca nadie se acuerda, que es el pobre Isaac von Sinclair, ¿no? Pero que es un texto que se llama El primer programa sistemático del idealismo alemán, escrito cuando eran todos más o menos veinteañeros. Lo que dicen es, nada más y nada menos, esto lo dice Hegel, wir müssen über den Staat hinaus. Debemos acabar con el Estado. Hegel, el estatalista, el prusiano, decía de joven, hay que acabar con el Estado, dice porque el Estado trata a los individuos como máquinas, como engranajes, y por lo tanto debe dejar de existir, ¿no? Por lo tanto, una solución fácil sería decir, bueno, el joven Hegel era revolucionario, plantó un árbol de la libertad, con su amigo Schelling tradujo la Marsellesa y tal y cual, pero luego, como toda persona de bien, ¿no? Pues en sus años digamos, más tardíos, pues se volvió de derechas y por eso dice Hegel que el Estado es nada más y nada menos que la sustancia ética. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en realidad no hay tanta diferencia entre lo que decía el joven Hegel y lo que decía el Hegel maduro, porque decir que el Estado es la sustancia ética no es para nada glorificar o divinizar el Estado, sino decir algo que es de cajón. Lo que pasa es que hay que saber qué quiere decir Hegel con eso. Decir que el Estado es la sustancia ética quiere decir que hay unas actividades espirituales, que es lo que Hegel llama el espíritu absoluto, arte, religión, filosofía. Para él estas son las manifestaciones más altas y más importantes, ¿no?, de la humanidad, y aquellas donde el espíritu se conoce a sí misma, donde el hombre y la comunidad llega a conocerse verdaderamente a sí misma. Pues bien, para que estas arte, religión y filosofía puedan existir, debe haber un sustrato material. Debe haber, pues, fábricas, una alimentación, leyes, juzgados, supermercados, en fin, la sustancia ética. El Estado como proveedor, condición de posibilidad de la existencia del espíritu absoluto. Pero, como veis, es un mero sustrato, no es en absoluto algo supremo, ¿no? Lo mismo pasa cuando se dice que Hegel glorificó a Napoleón, que admiraba a Napoleón, al gran tirano, ¿no? Porque le vio entrar en Jena en 1807 y escribe en una carta, cuando le ve entrar, ¿no?, dice, he visto al alma del mundo a caballo, ¿no? El alma del mundo a caballo. Esto, para quien conozca la filosofía hegeliana, no es en absoluto una glorificación absoluta de Napoleón, porque el alma, en Hegel, es un principio espiritual muy bajo, muy inferior al espíritu. El alma, podríamos decir, está todavía transida de animalidad, de visceralidad, de corporalidad, ¿no? Decir que Napoleón es el alma del mundo quiere decir, como dirá Hegel en su teoría del gran hombre, que es que es una fuerza de la naturaleza, como un ciclón, como un terremoto, como un huracán, pero es de algún modo inconsciente, es de algún modo irresponsable en su actuación. Es una fuerza de la naturaleza, pero de ninguna manera es una solución política, ¿no? Por lo tanto, no hay un joven Hegel y un Hegel maduro que haya que contraponer, como tampoco hay, creo yo, un Hegel esotérico frente a un Hegel exotérico que haya que contraponer. Muchos dicen, es que Hegel en sus escritos, por diferentes razones, pues es el que decíamos antes, estatalista, prusiano, sistemático. Pero luego en sus cartas, en sus lecciones, en sus conversaciones, en su vida privada, fue revolucionario, celebraba todos los 14 de julio con una botella francesa, no se sabe bien si fue masón o no, tenía amigos que todos fueron a la cárcel por revolucionarios. Pues bien, yo creo que esta diferencia tampoco debe ser mantenida, en el sentido de que si uno lee con cuidado, despacio,
todas las obras de Hegel se ve esa carga revolucionaria, emancipatoria y transformadora en todas ellas, ¿no? Y en aquellas donde es muy difícil verla, como los principios de filosofía del derecho en algunas secciones, tal y como he dicho antes, como decía, no se olvide que esta obra fue escrita en un momento de gran apertura política. No quiero entrar en detalles, pero es para que el público lo entienda. Una obra, imaginaos que alguien escribe una obra política que intenta ser inspiradora de un programa político en la Segunda República Española, supongamos, pero que de repente llega el golpe militar de Franco y la obra tiene que salir después, ¿no? Imaginaos eso. En el caso de Hegel no hubo un golpe militar, pero sí un cambio repentino de gobierno, de actitud en Alemania, llamada la persecución de los demagogos, que puso en grave riesgo la filosofía hegeliana y el propio Hegel. De hecho, la única razón por la que los principios de filosofía del derecho fueron publicados y no pasaron por la criba de la censura es porque los censores consideraron que era una obra demasiado larga como para ser subversiva. Es decir, las normas de la censura prusiana decían que toda obra, no recuerdo si eran 200 o 300, que fuera más de 200 o 300 páginas, no tenía por qué pasar por la censura, porque total era tan aburrido y tan sistemático, que nadie realmente podía hacer una revolución basándose en eso, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es, en mi opinión, la diferencia decisiva entre dos Hegel que explica esta diferencia de interpretación? Pues es una diferencia de comprensión. Está, por un lado, el Hegel de los manuales, como he dicho, el Hegel de los clichés, el Hegel de las malas interpretaciones, porque no se ha leído al pensador, y luego está el Hegel de los textos, que es un pensador muy árido, muy ingrato de leer, pero si se entra en su sistema, fascinante y, como digo, con un gran potencial revolucionario. Voy a poner dos ejemplos para que se entienda esto que quiero decir, también dos ejemplos archiconocidos. Una de las frases más conocidas de Hegel, que se encuentra también en el prólogo de los Principios de Filosofía del Derecho, es aquella en la que Hegel dice: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Bueno, esta frase también siempre se ha interpretado de una manera, como digo, conservadora, quietista, ¿no? En el sentido de que, bueno, si todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿para qué vamos a transformar la realidad? ¿Para qué vamos a querer cambiarla si ya está transida de racionalidad? Y por lo tanto se ha interpretado como una muestra clarísima de ese carácter conservador de Hegel. Bueno, pues esto no es en absoluto así, porque, como decía Gadamer, se debe deletrear a Hegel, se debe conocer su vocabulario filosófico. Y lo que Hegel dice aquí no es que todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque la palabra que utiliza en alemán para referirse a real es la palabra wirklich. Para Hegel hay dos tipos de palabras para referirse a la realidad. Por un lado está Realität, ¿no?, que se puede traducir en español como realidad o mera realidad. Y por otro lado está Wirklichkeit, que quiere decir realidad efectiva. Lo meramente real para Hegel es aquello que simplemente está ahí, pero que está ahí, digamos, podríamos decir como un desecho, como un resto, como algo que no está a la altura de su propio tiempo, que no está a la altura del concepto, dice Hegel, algo que ha quedado fosilizado, pero que justamente lo que se debe hacer es destruirlo o reactivarlo o transformarlo para hacer de ese réel muerto, de eso meramente real, algo wirklich, algo efectivamente real, algo con potencia, algo a la altura de su tiempo, algo con el latido del concepto en su interior. Por lo tanto, por ejemplo, una estructura social injusta, caduca, un texto legal, una constitución, aunque esté en vigor, puede ser meramente real, pero no wirklich. Y entonces la tarea justamente del filósofo está en analizar esa realidad, mostrar qué elementos están a la altura de su propio tiempo, a la altura del concepto y cuáles no, y implícitamente invitar justamente a la transformación de lo muerto, de lo caduco, en vivo, en real, en ético. Y por lo tanto, esta frase aparentemente tan conservadora, en el fondo no es tan distinta de la 11ª tesis sobre Feuerbach, la famosa tesis de Marx, ¿no?, según la cual
los filósofos hasta ahora se han limitado a interpretar el mundo, ahora ha llegado el momento de cambiarlo, ¿no? Justamente lo que quería decir Marx con esa tesis es, ahora que tenemos la filosofía hegeliana como gran guía para discernir lo que es meramente real y lo que es realmente efectivo, podemos operar revolucionariamente para acabar con todo lo caduco. Otro ejemplo muy claro y muy interesante de por qué la filosofía de Hegel ha sido malinterpretada y no se ha captado, por tanto, su potencial transformador, la dialéctica misma de Hegel, ¿no? Más o menos todo el mundo sabe que el método dialéctico de Hegel, que vertebra toda su filosofía, se estructura en unos movimientos en los que siempre hay, por decirlo de manera un poco así superficial, una tesis, una antítesis, ¿no? Es decir, dos puntos de vista contrapuestos, en contradicción, en lucha, que después son reconciliados en una síntesis, ¿no? En el momento dialéctico especulativo positivo, que de algún modo acaba con esa contradicción. Así explicada, la dialéctica hegeliana es conservadora, conformista, quietista, porque lo que hace es, de algún modo, acabar de manera conceptual con las contradicciones, ¿no? Es decir, hay un conflicto, no te preocupes, llega Hegel, te propone una síntesis y ahí paz y después gloria, ¿no? Es decir, encuentra una solución conceptual rápida que deshace fácilmente los conflictos. Bueno, esto no es para nada cómo Hegel entiende la dialéctica, ¿no? Y esto en dos sentidos muy importantes. En primer lugar, el motor de toda la dialéctica de Hegel es la negatividad, la potencia de lo negativo. Y negatividad en Hegel significa dolor, sufrimiento, muerte, injusticia. Todos estos elementos están presentes en la filosofía de Hegel. Es decir, la dialéctica no es un movimiento fácil, amable, sencillo, sino que está lleno de dolor, de infelicidad. No por nada, la figura quizás más conocida de la fenomenología del espíritu es justamente la conciencia infeliz, la conciencia desgraciada. En cada superación dialéctica hay desdicha, hay sufrimiento, hay infelicidad. Pero además, lo que es muy importante entender es que la síntesis no es una mera reconciliación, ¿no? Como entre dos que se pelean, que de repente se dan la mano, sino que para Hegel, esta palabra mágica, ¿no? Que es la Aufhebung, la superación dialéctica, es, dice Hegel, esto es muy importante, un regreso al fundamento. Un regreso al fundamento. Es decir, un visibilizar las estructuras ocultas, podríamos decir, que subyacen tanto a la tesis como a la antítesis. Voy a poner un ejemplo de Hegel y luego un ejemplo actual. En el capítulo 6 de la Fenomenología del Espíritu, Hegel describe la lucha entre la fe y la Ilustración en el siglo XVIII francés, ¿no? En la Ilustración, podríamos decir, entre la fe y lo que él llama la pura intelección, o sea, el racionalismo más descarnado de la Ilustración, ¿no? Bueno, pues esta lucha entre fe e Ilustración encuentra su síntesis en una categoría que puede parecer sorprendente, que es la utilidad. La utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Hegel denuncia que detrás de la fe y detrás de la Ilustración, aparentemente contrapuestas, hay una misma búsqueda de felicidad, utilidad. En un caso, en la salvación, en la soteriología, en la salvación providencialista, en otra vida, en la dinámica compensatoria de las religiones del teísmo, ¿no? Si te portas bien, serás recompensado, es decir, un razonamiento utilitarista, y en el otro caso, en una fe muy ingenua hacia el progreso, que también nos asegura de algún modo una felicidad futura, ¿no? Esa ilustración banal, muchas veces, algunas ilustraciones banales que prometen una felicidad pues, si se sigue el camino del progreso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Hegel lo que hace con su superación dialéctica de fe y de ilustración es una operación sumamente crítica con ambas. Por lo tanto, la dialéctica hegeliana es, me atrevo a decir, una filosofía de la sospecha. Es
un sospechar de las oposiciones, porque muchas veces aquellos que superficialmente se pelean, en realidad tienen en común intereses, presupuestos, prejuicios, que son los que realmente hay que combatir. Sería muy fácil aquí referirme a... Yo vivo enfrente del Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no? Y bueno, pues veo a los políticos salir del Congreso y muchas veces les has visto tirarse de todo a la cara durante la sesión parlamentaria y al poco tiempo, en el propio Círculo de Bellas Artes a veces, tomarse unas cañas juntos, ¿no? No me refiero a eso, que podría. Me refiero, por ejemplo, a la crisis migratoria. En la crisis migratoria, en Europa, en el Mediterráneo, pero también en Estados Unidos, ¿no?, hay dos paradigmas que parecen enfrentados, claramente, ¿no? Uno es el paradigma, podríamos decir, securitario, que levanta muros, que levanta fronteras, que impide la llegada de los barcos. Y el otro, que está claramente opuesto, está en oposición, es el paradigma, podríamos decir, humanitario, ¿no? Humanitario, de los que salvan a esos migrantes en el mar, a los que se oponen a la construcción del muro, a los que proponen el reparto de esas personas migrantes que llegan a Europa a los distintos países, ¿no?, y establecen cuotas, dicen tú te quedas con 100, tú te quedas con 300, dicen España se comprometió a quedarse con 8.000 y solo se ha quedado con 20, ¡qué escándalo!, ¿no? Bueno, pues por más que podamos sentir, y desde luego yo siento, mucha más simpatía por uno de estos dos lados de la contraposición teórica, en realidad, Hegel diría que ambas posturas son manifestaciones de lo que podríamos llamar una postura administrativo-burocrática hacia las migraciones, que ve la crisis migratoria, ¿no?, justamente como eso, como una crisis de carácter técnico que hay que administrar con soluciones técnicas, burocráticas, administrativas, o bien para repeler o bien para admitir. Pero no va ninguna de estas dos soluciones al fundamento, no va a buscar las causas últimas del dolor, de la desesperación de estas personas migrantes que llegan a otros países. No se preocupa por las causas estructurales, no va a los países de origen, se tapa los ojos ante esos estados bisagra que hemos puesto y que hemos financiado entre todos justamente para que hagan de cortina y no poder ver el drama migratorio, ¿no? Por lo tanto, por más que el paradigma humanitario sea bien intencionado, en el fondo bebe de las mismas categorías que el otro, ¿no? Por lo tanto, si se ha entendido esto, ¿no?, tanto la frase todo lo real es racional, todo lo racional es real, como la genuina comprensión de la superación dialéctica en Hegel, nos muestran el potencial transformador, revolucionario, emancipatorio de su filosofía. Y esto lo quiero desglosar rápidamente en dos momentos para ver luego cómo estos dos momentos afectan a las posibilidades de utilización de Hegel por parte de movimientos sociales contemporáneos. Por un lado, voy a intentar dar una explicación de lo que entiende Hegel por espíritu, desde esta lógica, el concepto clave en su filosofía, y por otra parte voy a referirme al carácter presuntamente totalizante y cerrado de su sistema, algo que voy a desmentir o intentar desmentir en lo que sigue. Bueno, en primer lugar, el espíritu, ¿no? ¿Qué es el espíritu en Hegel? Bueno, el espíritu, claro, es una palabra compleja porque nos remite a un marco teológico, nos remite a un marco religioso que ya de por sí muchas veces no nos deja ver su fuerte contenido político y transformador, ¿no? Por cierto, abro un pequeño inciso. Esto no es algo solo característico de Hegel, sino que se encuentra en alguien que sorprenderá, pero que es así, como Kant. Kant tiene obras. Yo defiendo la tesis de que Kant es un ilustrado radical, según esta definición de ilustración radical, que se viene imponiendo en los últimos años, ¿no? Obras como La religión en los límites de la mera razón, de Kant, de 1793, contienen conceptos, por tanto, 1793, pensad que estamos en plena Revolución Francesa, en pleno terror jacobino, ¿no? Tienen conceptos como reino de Dios sobre la tierra, que son tremendamente revolucionarios. No solo porque explícitamente se despliegan en los tres poderes de Montesquieu, el legislativo, ejecutivo, judicial, etc.,
sino, por ejemplo, porque el joven Hegel, el joven Schelling y el joven Hölderlin utilizaban esta expresión reino de Dios como una divisa revolucionaria en sus cartas juveniles. Decían que venga el reino de Dios y no estemos mano sobre mano, reino de Dios, ha pasado esto en Francia, reino de Dios, reino de Dios. ¿Vale? O sea que nos cuesta entender que reino de Dios sea una expresión revolucionaria, pero si alguien lee la obra de Kant y el contexto en el que se escribe, lo entiende. Lo mismo pasa con espíritu. ¿Qué pasa con espíritu? Bueno, pues para entenderlo, primero, si tuviera que decir en una palabra, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la relación en Hegel, ¿no? O sea, Hegel tiene una filosofía, podríamos decir, una metafísica no sustancialista, sino que privilegia la relación. Primero y antes, ontológicamente, que los individuos, está la relación que los une, ¿no? O sea, antes y más importante que un amado y una amada, o un amado y un amado, está el amor entre ambos que los constituye y los define, ¿no? La relación para Hegel es lo principal, lo primero, lo constituyente. Y en concreto el espíritu, cuya definición es inseparable de la de libertad, Hegel dice que el espíritu consiste en ser sí mismo en otro. Llegar a ser uno mismo en el otro. Es decir, una constitutiva necesidad de alteridad para la autocomprensión. Por lo tanto, lo más separado del individualismo atomista, egoísta, neoliberal, que desgraciadamente impera en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? En ese sentido, el espíritu, ¿por qué Hegel utiliza esta palabra espíritu, ¿no? Pues porque para Hegel lo más importante es, podríamos decir, de los evangelios, ¿no? No es el nacimiento de Cristo, no es la muerte de Cristo, ni siquiera es la resurrección de Cristo. El momento fundamental para Hegel en las Escrituras es Pentecostés. Es decir, el momento en el que tras la muerte de Cristo, el Espíritu baja, se hace comunidad, se encarna en la comunidad, da el don de lenguas a los fieles, bueno, todos sabemos las lenguas de fuego, ¿no? Todo esto os sonará, pero lo fundamental es que se hace comunidad y, dice Hegel, hace verdad esa frase de Cristo antes de morir, en Juan 14:6, cuando dice: cuando dos o más de vosotros estéis reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros, dice Cristo. ¿Qué quiere decir yo estaré entre vosotros? Pues lo que Dios está diciendo es que tras su muerte no hay otro Dios que el entre, no hay otro Dios que la relación, no hay otro Dios que los vínculos entre los miembros de una comunidad. Eso es Dios, eso es el Espíritu, eso es lo más sagrado que existe. Y entonces, como comenta Edward Gans, el mejor y más brillante discípulo de Hegel, en sus clases al comentar este pasaje de Hegel, decía: claro, cuando una comunidad reunida en la Iglesia se da cuenta de que ya no hay un objeto externo al que adorar, ¿no? Todos sabéis que Hegel fue el primero en hablar de la muerte de Dios, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no hay un objeto externo al que adorar, entonces, dice Gans, ¿por qué van a seguir cantando salmos? Mucho mejor cantar la Marsellesa, mucho mejor cantar un himno revolucionario. Es decir, el potencial revolucionario del concepto de espíritu, tal y como lo entiende Hegel, es tremendo, y por cierto, y sobre esto no tengo tiempo de entrar, está en consonancia, en gran consonancia, con muchos elementos del cristianismo primitivo, tal y como ha mostrado el gran teólogo Hans Küng, que no por nada hizo su tesis doctoral sobre Hegel y que debe sus posiciones sumamente progresistas en el seno de la Iglesia Católica justamente a su interpretación hegeliana de momentos como estos, ¿no? Bien, el otro elemento, además de esta concepción de espíritu que quiero compartir con vosotros, es esta idea del carácter abierto del sistema de Hegel, no cerrado. Las mediaciones dialécticas de Hegel, estas tesis, síntesis, antítesis, tesis, antítesis, llega un momento que terminan, ¿no? Antes Jordi hacía referencia a la más sistemática de las obras de Hegel, que es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio, donde Hegel expone todo su sistema, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo acaba el sistema de Hegel? ¿Cuál es la última
síntesis. ¿Cuál es el último pasaje? ¿No? Bueno, pues Hegel presenta al final de la enciclopedia lo que él llama los 3 silogismos especulativos, 3 silogismos, no os voy a aburrir con esto, que condensan todo su sistema. Pero para entendernos, lo que es importante de estos silogismos es que quedan abiertos por el lado de la naturaleza. En estos silogismos hay 3 elementos, que son lógica, naturaleza y espíritu. ¿No? Lógica, tesis, naturaleza, antítesis, espíritu, síntesis, para entendernos. Pero la cosa no acaba con el espíritu, acaba con la naturaleza. ¿Qué quiere decir Hegel con esto? Hegel quiere decir que todo sistema, toda caracterización teórica, siempre es provisional. Nunca podrá, de algún modo, aprehender, comprender del todo el carácter cambiante en continua transformación de lo natural, ¿no? El concepto nunca podrá dominar completamente la multiplicidad de lo material, de lo natural, que siempre se le escapará, siempre tendrá un resto, ¿no? Ese, por cierto, el tema principal de la interpretación de Hegel que ha hecho Félix Duque, ¿no? Que ha hecho de la filosofía del resto su gran tema filosófico, como se puede ver en el último libro que acaba de publicar sobre Hegel, Hegel Remnants, en inglés, ¿no? Que ha salido publicado en SUNY, en Estados Unidos. Pues Hegel es consciente de que la filosofía se caracteriza por una feliz impotencia, por un no poder, de algún modo, eliminar completamente los restos que va dejando a su paso. Por eso Hegel tuvo que reescribir varias veces una obra aparentemente abstracta como la ciencia de la lógica, porque los descubrimientos científicos, las transformaciones políticas que iban sucediendo, le obligaban a cambiar su entramado conceptual. Por lo tanto, Hegel es, en ese sentido, un filósofo que propone un sistema abierto, un sistema en absoluto totalizante, sino consciente de su propia impotencia para domeñar conceptualmente a lo natural. Y dicho esto, y para ir acabando, ¿qué posibilidades da estos 2 elementos de Hegel a los movimientos políticos contemporáneos, ¿no? Por un lado, esta idea del espíritu como ser sí mismo en otro, y por otro lado, este carácter abierto del sistema que se desfonda por el lado material, por el lado natural. Bueno, por lo que respecta al espíritu, evidentemente, a partir de Hegel se pueden construir consideraciones teóricas muy fuertes, por ejemplo, antirracistas, ¿no? Es decir, por cierto, hay que decir que en Hegel, en su propia vida, hizo gala de antirracismo, justamente protegiendo a su mejor discípulo, Edward Gans, contra, pues, por así decirlo, el antisemitismo de la ya existente, ¿no? De la universidad alemana. Pero es que además, no solo en lo que afecta al antirracismo, sino a todo tipo de otras cuestiones políticas, la potencia de la noción hegeliana de reconocimiento ha sido utilizada, esta noción de reconocimiento, por ejemplo, Axel Honneth, ¿no? El último gran exponente de la Escuela de Frankfurt, otros filósofos como Klaus Fiebig, justamente para enarbolar filosofías políticas progresistas y en concreto antirracistas. Nos sorprende que grandes filósofas feministas de la talla de Bell Hooks o de Luciana Cadalla o de Shannon Massett utilicen el aparato conceptual hegeliano justamente para plantear sus sistemas feministas. Utilizan la dialéctica, por una parte, pero por otra parte también utilizan elementos concretos de la filosofía de Hegel, como la famosa figura de Antígona, tal y como Hegel la presenta en el capítulo 6 de la Fenomenología del Espíritu. Es una figura poderosísima, con un potencial emancipatorio impresionante, y a partir de esta concepción de Antígona en Hegel, pero también, y aquí meto también otra pequeña cuña, de otras figuras femeninas en la Fenomenología del Espíritu que han sido mucho más olvidadas, y en ese sentido yo tengo un capítulo recién publicado en un libro que ha salido en la editorial Dickinson, justamente hace un mes,
que se llama algo así, ¿no? Algo así como figuras femeninas en el capítulo 6 de la fenomenología del espíritu. Hegel reservó para figuras femeninas momentos fuertemente emancipatorios y eso debe ser destacado, ¿no? En un momento de crecientes rebrotes identitarios de diferente tipo, pensemos por ejemplo en el este de Europa, ¿no? Con nacionalismos excluyentes de carácter populista, Hegel es fundamental también, ¿no? Toda su vida Hegel luchó contra la teutomanía, contra el pangermanismo, que ya se venía instaurando en Alemania, a obra de los románticos, luchó fervientemente contra la idea de un nacionalismo basado en la exclusión, basado en el nacimiento, ¿no? En la natio, en dónde se nace, en la lengua, en la sangre, en la tierra, en la raza, ¿no? Y esto es explícito en sus textos. Y por lo tanto Hegel nos sirve, creo yo, muchísimo. Hay un libro, no, me puedo limitar simplemente a dar recomendaciones, de grandísimo interés, coordinado por el filósofo estadounidense Andrew Buchwalter, o Buckwalter, según se pronuncia, que se llama Hegel and Global Justice, donde no solo él, sino grandísimos filósofos del marco contemporáneo, a partir de Hegel, dibujan escenarios internacionalistas, transnacionalistas y antiidentitarios en este sentido que estoy diciendo. Incluso, claramente, hay movimientos anticapitalistas que toman su inspiración de Hegel. Fijaos en un reciente libro que ha salido publicado en la editorial Herder, de aquí de Barcelona, llamado Hegel Hoy, coordinado por Alberto Toscano, Jorge Eduardo Fernández y Ricardo Espinoza. Hay varios capítulos en este sentido. Hay uno, por ejemplo, el del propio Ricardo Espinoza, dice que lo más revolucionario hoy es imitar a Lenin y ponerse a leer a Hegel, ¿no? Pero es que además cada vez están más de moda repasar las consideraciones de Hegel sobre la pobreza. Los análisis que tiene Hegel sobre la pobreza y las consecuencias políticas de la pobreza, lo que Klaus Fiebeck ha llamado el derecho de emergencia a la insurrección, es decir, el derecho que Hegel concede a los pueblos oprimidos, sobre todo económicamente, a levantarse y a rebelarse contra el marco legal constituido, es algo que ha sido ignorado, pero que está en los escritos y además está en los principios de filosofía del derecho. No está en ninguna obra peculiar, ¿no? Por último, a partir del carácter abierto del sistema de Hegel y de esta comprensión de la naturaleza que os decía antes, se abren enormes posibilidades para, creo yo, el pensamiento ecologista y la comprensión de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, si me perdonáis un poco la simplificación. Yo mismo he publicado a este respecto en el blog del Círculo de Bellas Artes hace unas semanas un artículo que se llama Pensar la naturaleza de Hegel en tiempos de pandemia, donde hago una pequeña contribución a lo que creo que Hegel puede aportar para una filosofía ecologista, sobre todo a la hora de clarificar qué debe entenderse por naturaleza. Por lo tanto, para acabar, no sorprende que haya libros como el de Andy Blunden, que se llama Hegel for Social Movements, Hegel para movimientos sociales, que es un libro sesudísimo que repasa parágrafo a parágrafo la ciencia de la lógica de manera complicadísima, pero que realmente muestra la utilidad de esos pasajes para un gran número de experiencias políticas contemporáneas, ¿no? Por lo tanto, si vamos a Hegel como un sistema global, si vamos a Hegel como un pensador en su totalidad, hay un potencial transformador, revolucionario y emancipatorio en su filosofía extraordinario. Y sobre todo lo hay, en mi opinión, en un Hegel leído después de Marx. No un Hegel leído a partir de Marx, no un Hegel leído como un antes de Marx, sino un Hegel leído, como hace Zizek, en Menos que nada, una de sus grandes obras recientes, como un Hegel protagonista, un Hegel protagonista de la transformación social y política hoy. Un pequeño caveat para terminar, sobre todo de cara a las preguntas, que seguro que las habrá, ¿no? Hay innumerables frases sueltas en la filosofía de Hegel que son misóginas y que por lo tanto justifican obras como
sputiamo su Hegel, escupamos sobre Hegel, esta gran obra que escribió la filósofa feminista Carla Lonzi. Hay frases eurocéntricas, hay frases racistas, como la idea de que África es la tierra sin futuro, hay frases evidentemente especistas, antiecologistas, lo cual en diálogos que he tenido, por ejemplo, con Jorge Richman, mi compañero de departamento, son cosas que han salido. Y sin duda también estatalistas y conservadoras, ¿no? Las hay. Pero si nos quedamos en la frase suelta, creo que estamos haciendo un flaco favor a las grandes posibilidades que nos ofrece Hegel hoy en día, ¿no? La propuesta que yo hago, y con esto termino, y es un poco provocadora, pero es también para incitar al debate, es que no es exagerado decir que la filosofía de Hegel es un sistema antisistema. Es decir, un sistema que puede servir para propósitos antisistema, para propósitos que pretendan socavar el sistema hegemónico, tanto en lo económico como en lo social como en lo político. Y nada, con esto termino y agradezco a la audiencia en casa y también a la pequeña audiencia testimonial aquí, pues su presencia y su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Podríamos haber hecho una conferencia así llena de tópicos sobre la dialéctica y estas cosas, pero realmente nos has dado una visión sobre Hegel que a menudo no nos llega, esta versión más revolucionaria y tan actual de este pensador. Nos acogemos a tus recomendaciones que nos has ido dando durante la conferencia. Y no sé si han llegado preguntas a través de Twitter, y si no, también podemos hacer aquí alguien que pueda preguntar algo aquí mismo. Si no, yo puedo hacerle también alguna pregunta. No sé, a mí, aparte de la conferencia que has dado, me da curiosidad tu tesis doctoral sobre la influencia de Roma, porque además utilizas el joven Hegel, ¿no? Estudiaste, y ya que has dicho esto de la gente que distingue entre el joven Hegel y el viejo Hegel, no sé si nos puedes dar... Sí, bueno, lo puedo dar en esta clave de la conferencia que he dado hoy, ¿no? O sea, fijaos cómo, cuando yo me enfrenté a mi tesis doctoral hace ya, aunque no lo parezca, muchos años, el tema de Roma en Hegel no estaba para nada estudiado. Estaba archiestudiada la cuestión de Grecia en Hegel, ¿no? Y en general de la presencia de lo helénico en su filosofía y en su época, pero no Roma en Hegel. Y esto era muy significativo. ¿Por qué? Porque Roma tuvo una importancia fundamental a lo largo de toda la vida de Hegel por su carácter... vamos a ver, voy a intentar explicarlo de una manera más o menos sencilla. Hegel siempre pensó en la antigua Roma, desde su juventud hasta su madurez, en relación a los acontecimientos políticos que estaban teniendo lugar en la Francia de su tiempo. Y esto no por nada, sino porque el propio Estado francés y la propia Francia había establecido, o fue estableciendo, una serie de conexiones simbólicas entre la antigua Roma y ella misma. Primero, la Revolución Francesa, que fue profundamente romana en el sentido de que fue republicana, ¿no? Fue extremadamente romana porque fue republicana en la estela de Jean-Jacques Rousseau, y luego se fue convirtiendo en otra Roma, con el adviento de Napoleón y del Primer Imperio, se fue convirtiendo imitadora, podríamos decir, de otra Roma, de la Roma imperial, ¿no? Solo hay que ir a París, ¿no? Y ver la columna Vendôme, ¿no? Y su imitación con la columna de Trajano, solo hay que ir al Panteón en París y verla. Es decir, lo que quiero decir es que Hegel siempre pensó en la antigua Roma con los ojos puestos en la Francia de su tiempo. Y esto nos da un elemento más para ver su carácter revolucionario, emancipatorio. ¿Por qué? Porque el joven Hegel está enamorado de la antigua Roma. Escribe 2 años de su diario exclusivamente en latín. Tiene obras, las primeras 4 obras que conservamos de Hegel, escritas en los años de Gymnasium, cuando tenía 14, 15, 16, 17 años, obras filosóficas, son obras donde, bueno, una es una recreación de un diálogo entre 3 personajes romanos, Octavio, César y Lépido, Lépido, Octavio y Augusto.
Otra se llama sobre las antiguas diferencias entre los antiguos romanos y modernos, tal. Otro sobre los antiguos poetas romanos. Es decir, le obsesiona, le interesa la antigua Roma. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es todo este republicanismo francés que estalla en la Revolución Francesa, que es marcadamente neorromano, y por eso le encanta. ¿Qué ocurre a medida que va madurando, van cambiando las situaciones en Francia? La revolución deja lugar a un despotismo, al despotismo de Napoleón, que además se vuelve belicista, conquistador. Pues que Hegel empieza a criticar durísimamente a la antigua Roma, porque se ha convertido en la imperial. Dice que Roma ha partido el corazón del mundo, dice que en Roma lo que tenemos es la miserable vida de los gusanos y otras tantas expresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una crítica a la deriva imperialista y reaccionaria de la Revolución Francesa a través de Napoleón. Por lo tanto, estudiar Roma en Hegel, que es interesante de por sí, sobre todo es interesante porque es un muy buen papel tornasol para ver cómo Hegel siempre estuvo próximo a posiciones cercanas a lo que llamaríamos hoy un republicanismo de carácter progresista, ¿no? Tenemos una pregunta, creo. Vale, bueno, es que me... Vale. Pero es una buena pregunta. Sí. Jordi la está leyendo primero. No, es que a ver cómo... No, sin censura, venga. Es que a ver, lo estoy intentando entender, ¿eh? Léela, no te preocupes. Bueno, la traduzco. Creo, profesor Rocco, que este entre que has dicho, la relación esta, este entre relacional subyace el espíritu hegeliano, es una pátina del idealismo alemán. ¿Es una? Pátina de... Bueno, una... ¿Cómo se diría eso? Una pátina. Pero como una superficie, un envoltorio... Sí, una pátina, sí. Del idealismo alemán. Bueno, ¿dónde queda este entrerelacional? ¿Dónde queda dentro del sistema del idealismo alemán tradicional? Claro. Vamos a ver. Si es propiamente del idealismo alemán o es una cosa yo creo que es de una, Hegel. Vamos a ver, yo creo que es una cosa marcadamente hegeliana, ¿no? Es decir, vamos a ver, hay principios en Fichte, en el joven Fichte. Fichte, como sabéis, es el iniciador del idealismo, ¿no? Y hay un principio muy importante en Fichte, que es el principio del Gegenstoß, del contragolpe, que Fichte utilizará a lo largo de toda su filosofía con fines metafísicos, y que tiene en el joven Fichte, que es un Fichte también muy revolucionario, es un Fichte enamorado de la Revolución Francesa, un Fichte expulsado de la Universidad de Jena, de Jena por ser jacobino, ¿no? Que mientras los guardias literalmente le están arrastrando fuera de la universidad, él dice, no, ya no soy jacobino, no me arrastréis. Pero claro, estaba diciendo, como, imaginaos, ¿no? Si algún político dijera hoy, no, ya no robo, no me... Bueno, en fin, el caso es que Fichte, de algún modo, empieza a entender la subjetividad también de esta manera relacional negativa, ¿no? De la manera que solo nos podemos constituir en una relación con el otro que verdaderamente nos define, ¿no? O sea, que solo somos en la medida en que somos otro para otro, en que somos el otro de otro, ¿no? Pero creo que Fichte no es un filósofo tan relacionalista como Hegel, ¿no? El yo absoluto de Fichte, al final no se sabe bien qué es, ¿no? Porque hay miles de interpretaciones para ello, pero desde luego no es una relación. Mientras que el espíritu hegeliano sí lo es, sí es este entre, este ir y venir, este bello vínculo. Y eso se encuentra mucho más en un pensador, en dos pensadores, y lo digo entre comillas porque no han sido reivindicados del todo para la filosofía, uno más y otro menos. Uno es Schiller, ¿no? Schiller es un filósofo fundamental para entender la época. Yo coordiné un número monográfico de una revista internacional llamada Philosophical Readings, que se puede ver gratis en internet, que se llamó así Schiller y la Revolución Francesa. Y
Schiller es fundamental para entender mucho de esta concepción política relacional. Y el otro es Goethe. Goethe no es para nada un filósofo o un poeta progresista o revolucionario, ni muchísimo menos. Pero esta idea de la primacía de lo relacional sobre lo cósico, sobre lo óntico, pues creo que es algo que se encuentra en Goethe también, ¿no? O sea, que yo diría que es sobre todo hegeliano, pero que la importancia de Schiller y de Goethe es grande. Solo hi ha otra pregunta a la que m'has mandat, no? Vale. Hi ha una altra pregunta que, bueno, no sé si aquí a la sala aprofiteu, que avui tenim un professor... Bueno, pero dado que tenemos una de Twitter y que... Però vayan pensando de mientras. Sí. Hoy tiene un profesor aquí, casi una clase particular, aprofiteu para hacer una sí. pregunta. Bueno, esta es un poco extemporánea, creo, que dice, ¿tiene Hegel algún pensamiento dedicado a la filosofía de la máquina? Perdona, es que no te he oído. ¿Tiene Hegel algún pensamiento dedicado a la filosofía de la máquina? Bueno, sí, no sé claro. Si tiempo, bueno, no muchísimo. sé. Es una gran pregunta, de hecho, es una pregunta extraordinaria. Vamos a ver, Hegel, como todos, aparte de que hay una sección de la ciencia de la lógica entera que se llama el mecanismo, ¿no? Es decir, Hegel engloba claramente la cuestión de la máquina en su ciencia de la lógica. Como digo, si en algo se caracteriza la noción hegeliana de, vamos a ver, de espíritu, ¿no? Que anteriormente Hegel denominó vida y anteriormente todavía amor, ¿no? Es decir, son el mismo concepto que va cambiando de nombre a lo largo de las fases de Hegel, es justamente su rechazo a una concepción mecanicista de la sociedad, ¿no? Y esto lo hace, de hecho, en consonancia con pensadores, es decir, es casi un cliché en la Alemania de la época, ¿no? Pensemos, Kant había criticado la Revolución Francesa tildándola de ese molino que se muele a sí mismo, ¿no? O, por ejemplo, Novalis, en su Europa a la cristiandad, también tiene una concepción fuertemente antimecanicista. Todo ello frente a Francia, todo ello frente a una ilustración, según ellos, carente de profundidad y de contenido, que había exaltado el poder y las potencialidades de las máquinas. Entonces, creo que Hegel, por una parte, criticó el excesivo mecanicismo social, pero por otro también comprendió cuál era la naturaleza misma de la máquina, ¿no? Y eso se encuentra en la ciencia de la lógica y desde luego es una de las secciones más interesantes. El mecanismo y el quimismo juegan una relación dialéctica entre sí en Hegel y bueno, son de mucho interés. Teníamos que ir acabando ya, no sé si s'ha servit alguna més, no? I aquí en persona, no? Vale, pues lo deixem aquí. Muchas gracias al profesor Rocco que ha venido de Madrid en esta situación tan difícil, lo hemos podido tener aquí hoy. Y nos vemos el mes que viene, el día 19. Esta sí que será completamente online, con una compañera tuya de la facultad, de Núria Sánchez Madrid. No, hombre, no, pero ella es de la Complutense, ¿eh? Ella... es de la Complutense. Pero lo que pasa es que da clase también en el máster de Filosofía de la Historia. Vale, eso he visto yo. Y además somos muy amigos y, bueno, Núria, como ella no lo va a decir, aprovecho yo para decirlo, va a sacar su próximo libro en la editorial del Círculo de Bellas Artes. Vaya, y nosotros estamos felices de tenerla como una de nuestras autoras estrella de esta temporada, porque ya veréis que, vamos, me va a dejar a la altura del betún, porque ella sí que és buena de verdad, o sea que és magnífica. Doncs ens veiem el dia 19 de novembre, acollirem l'acte central del Barcelona Pensa, en realitat és el Festival del Barcelona Pensa, on la convidada és la Núria Sánchez Madrid i nosaltres acollirem aquest acte online. Aquells sí que podreu fer preguntes, tenim un sistema online. I és això, seguim celebrant Hegel, segurament acabem fent un altre acte de Hegel, porque con un acto no hay suficiente, Hegel hay que profundizar aún más. Este ha sido un excelente acto y muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, gracias.